Canción que se llama Si Hubieras Querido, por supuesto, es el primer sencillo del talentoso Pablo Alborán, el primer sencillo de su más reciente disco llamado Vértigo, que pues parece que ya está más que listo. De hecho, mañana se estrena el segundo sencillo, Hablemos de Amor. Y pues bueno, hoy me da muchísimo gusto, como siempre, tener la oportunidad de saludar al querido Pablo Alborán. Se encuentra enlazado vía Zoom, me imagino desde España, no sé. Querido Pablo, te abrazo con cariño, de verdad, sabes que es mucho, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz de verte, ¿y tú? Muy feliz de verte también, muy contento por todo lo que está pasando con este lanzamiento y feliz de hablar contigo. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal esta pandemia, maldita pandemia? Por decirle de alguna manera, yo quisiera decirle de otra forma al aire, pero no puedo. Pero así es, así es. Ha sido muy complicado, Pablo, pero me imagino que tú, como muchos artistas, han estado muy ocupados en este confinamiento obligatorio, generando más música y escribiendo más letras, yo qué sé, ¿no? Digo, siempre los artistas se confinan para producir su música, ¿no? Pero lo que pasa es que nunca nos obligan. Así es, esto fue el Vigado, pero tú también has estado muy productivo, Pablo. Sí, la verdad que he intentado no obsesionarme mucho con esta pandemia y con el estar con esta incertidumbre que hemos tenido todos, pero es verdad que al principio teníamos un poco de miedo porque no sabíamos si esto iba a ir adelante o no, y en cuanto te quitas esa presión, sigues trabajando, sigues escribiendo, sigues componiendo, produciendo, y de pronto el disco se hizo inclusive con más calma, con menos presión y con incluso más autenticidad, porque lo haces realmente porque te apetece, ¿no? Y porque te gusta, sin realmente ninguna fecha de salida. Y cuando terminé el disco, creo que ha sido el disco más honesto y más leal que he hecho hasta la fecha, así que estoy muy feliz con el resultado. En ese sentido, digo, a veces muchos artistas dicen, no, es que este sí es mi disco más personal, mi disco más... Siempre decimos lo mismo. Sí, lo sé, pero en tu caso, sin entrar a detalle, porque es algo que no me interesa, y además te felicito a ti, aprovecho para felicitarte por la manera en cómo has llevado todo este tema, no utilizando de bandera promocional absolutamente nada que tiene que ver con tu vida personal. Eso yo lo respeto muchísimo y de verdad, bien hecho, Pablo. Pero en ese sentido, sí es un disco pues diferente a todos los demás por tu proceso personal, por el momento en que lo grabaste. Es un nuevo Pablo Alborán el que grabó este disco, en cierto sentido. Bueno, es el mismo. Lo que pasa es que es verdad que es un disco que llega en un momento en donde uno se siente... Me he sentido más vulnerable por esta pandemia, me he sentido más, no quiere decir frágil, pero sí que más desprovisto de escudos y más desnudo, porque ha sido como un momento en donde todos nos hemos dado cuenta de que somos de carne y hueso. Así es. Un momento en donde yo decido también mostrar a la gente un poco más de lo que soy. Y es verdad que este disco se ha compuesto pues cuando uno está en un momento así, con una pandemia que está afectando al mundo entero, las emociones son más auténticas, más leales y más incluso más esenciales, ¿no? Es más incondicional a tu presente. Entonces es un disco en donde me he sentido muy libre, donde hay de pronto todo tipo de estilos musicales, desde bachata hasta una samba, de pronto hay canciones que hablan del amor y que hablan de los sentimientos desde un lugar mucho más genuino y más auténtico. Entonces, independientemente de mi vida personal y de lo que me pasa, es verdad que no nos podemos desligar. Así es. Yo le hablo a lo que siento, ¿no? Entonces, le canto a lo que siento. Así es algo que afecta en este sentido positivamente, ¿no? Las emociones están a flor de piel, todo mundo andamos hipersensibles a cualquier asunto, ¿no? Es el encierro y esta con ganas de vivir, con muchas ganas de vivir, con ganas de no perder el tiempo. Absolutamente. Y de querernos y de ser honestos y de vivir esta vida que no sabemos cuánto nos va a durar. Esta pandemia nos lo ha demostrado. Así es. Oye, me llamó mucho la atención también el video de este primer sencillo, ¿no? Siento que de manera muy sutil, muy artística también quisiste reflejar de esto que te has liberado, de todo esto que te has liberado, ¿no? Una especie como de fantasmas del pasado, ¿no? De presiones que había que te impedían tener esta libertad artística que ahora tienes, etcétera, etcétera. ¿O me equivoco?
Bueno, yo siempre me he sentido libre, Javier, además tú que me conoces. Yo lo que he intentado en este vídeo es, de una manera muy minimalista y muy estética, con un concepto muy sutil, sí. Que contar una historia. Sí que es verdad, pasar página como si fuera un exorcismo, como si fuera como si esta canción sirviera de mantra para la gente que quiere olvidar el pasado, olvidarse de un amor pasado, olvidarse de un problema, olvidarse del dolor, pero por eso esos juegos del blanco y negro, sí, y de las imágenes en color, y jugar un poco con un baile muy minimalista y muy contemporáneo, casi como si fuera una especie de sueño, pesadilla en el que despiertas, ¿no? Pero sí que quiero dejar claro que yo, como tú bien has dicho, son dos cosas: el ser honesto contigo mismo y con tu música, y por lo tanto con el público. No tiene nada que ver con hablar de la intimidad y pasar esa barrera. Así y por es. otro lado, he tenido siempre mucha confianza con todo el equipo que me rodea, con toda la gente, con mi música, con mi entorno, y he podido ser quien soy. Pero es verdad que en esta pandemia, digamos que quería ser un poquito más honesto, y lo hice donde, cómo y cuando quería, con todo el amor del mundo y de la manera más pura y sincera posible. Y se nota, ¿eh? Y se nota, por lo menos en este primer sencillo, que sí, tú bien lo dices. De hecho, la canción es como mántrica, ¿no? Se repite, sí, ahí lo hicieron a propósito, ¿no? De hecho, hay un fragmento tuyo de la canción que se repite constantemente a manera de loop, como si fuera realmente un mantra, y así se percibe la canción, ¿no? Fue intencional esto. Sí, lo hicimos a medida que avanzaba, que estábamos componiendo, y que la compuse con Julio Reyes y con Diana Fuentes, que es una cantautora cubana maravillosa. Y a medida que hicimos el tema nos dimos cuenta que es una canción, pues, que es como una especie de mantra en el que te repites, se repite el groove, se repite una voz mía grabada en el fondo de la canción, y es un poco esa idea de pasar página y de liberarnos en cierto modo de ese amor que nos ha hecho daño, de lo que te haya hecho daño, ¿no? Ojalá que a la gente le sirva para eso. Y mañana, por ejemplo, sale una canción que no tiene nada que ver, que es completamente distinta. Espera, porque diste un adelanto por Instagram, ¿no? Ayer. Vamos a escuchar un fragmento de este adelanto, ¿no? ¿Te parece? Es Pablo Alborán hablando de este segundo sencillo, Hablemos de Amor, se llama. Hablemos de amor, del sol en tu espalda, del sueño que tarda en soltar la mañana, ser tu despertador. Hablemos de amor, del beso en la frente que llama a la suerte y avisa que está todo bajo control. De la soledad la cura en los cráteres de la luna, donde anida lo imposible, la solución. Se antoja poderosa esta canción, ¿eh? Qué bárbaro, de verdad, en serio. Siento que además estás cantando desde otro lugar, Pablo, ¿no? O por lo menos en esta canción, no sé, ¿no? Sí, el disco en general está cantado desde otro lugar. Las cosas se cuentan de una manera diferente. Canto de una manera, digamos, más franca, más fiel a mi presente, como te decía antes. He intentado buscar la manera de rebuscar he intentado buscar los momentos del día a día que hacen que tu día sea grande, los pequeños momentos, los pequeños gestos, el poder ser el despertar de alguien, el que te quieran tal cual eres, tal como eres, el que puedas, no sé, darle un beso en la frente a alguien, o que alguien te dé un beso en la frente, sea tu padre, tu madre, tu hermano, quien sea, y que de pronto eso te alegre y te arregle el día o la semana o el mes. O sea, un montón de gestos pequeños que todos tenemos en nuestro día a día y que quiero recordar a la gente, porque a mí esta pandemia me ha hecho recordar esos pequeños momentos que hace que de pronto todo cobre sentido, ¿no? Y que no necesitemos tanto como pensábamos.
Celebro tu talento, siempre lo he celebrado, Pablo, pero hoy más que nunca celebro tu talento y sobre todo esta capacidad que tienes a través de tu sensibilidad de comunicar eso que solo tú sientes de esta manera, porque escuchando esta canción y escuchando el adelanto del segundo sencillo también pensaba, y espero ser preciso con mi comentario, estás despreocupado, ya no te preocupa llegar al tono o cantar bien porque lo haces, es una forma natural. Siento que ahora estás platicando las canciones, es como una necesidad de comunicar esto que tienes ganas de decir. Y que bueno, lo puedes hacer a través del canto, pero es como si estuvieras contando una historia o esta necesidad tuya de decirle a todos tus escuchas, no pasa nada, ¿no? Todo viene desde el corazón y hay que estar bien y siempre hay esperanza. Eso es lo que siento. Te lo agradezco, efectivamente es un poco esa intención sin querer, porque ha surgido así. Yo cuando escucho el disco y no intento analizarlo mucho porque si no sería una tortura analizarme todo el día, pero sí que me doy cuenta que quiero contar las canciones, ¿no? Y es verdad que también intento y quiero en este disco que la gente desconecte, que el recordarle a la gente que la música es un lugar seguro y que mi música pretende ser un refugio para toda la gente que quiera estar en paz y en calma en este momento tan raro y peculiar. La música al final está para eso, para divertirnos, para bailar, para desfogar, para desahogarnos y este disco creo que cumple todas esas funciones y ojalá que a la gente le sirva. Lo acabas de definir muy bien y yo con eso me quedo, creo. Es un refugio. Por lo menos estas dos canciones, por lo que veo del disco, lo acabas de definir muy bien. Vértigo es un refugio. Y que contrasta un poco con el título del disco, ¿no? Del vértigo, de esta sensación que sentimos cuando estamos en el filo de una cornisa, ¿no? Y aunque sabemos que no vamos a caer, sentimos que ya nos estamos cayendo. Sí, el vértigo yo creo que tiene tantos significados que me pareció interesante. Primero hay una canción que se llama así en el disco, pero es verdad que no solo se siente vértigo cuando estás en una cornisa. Yo creo que el vértigo también se siente... El vértigo es también cuando tú estás quieto y tienes la sensación de que todo se mueve, ¿no? Y que interesante. Todo está en constante movimiento y pierdes el equilibrio. Y yo creo que en esa pérdida de equilibrio también está el toque de atención, ¿no? El que de pronto digas, hey, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde me he equivocado? ¿Dónde no me he equivocado? Y ese momento en donde sientes vértigo, que es cuando te enamoras, cuando te hacen daño, cuando ves la situación política que estamos viviendo, la situación mundial. Así es. Ahí es cuanto más desprovisto te encuentras, ¿no? Estás justo en ese borde. Así es. En donde más sincero vas a encontrarte y más desnudo, más leal a ti mismo te vas a encontrar. Y me pareció interesante titular el disco así. Conversar contigo me hace sentir afortunado, Pablo, y igualmente, entre otras cosas me recuerda el por qué amo profundamente lo que hago. De verdad, te deseo muchísimo éxito, querido, y es un placer escucharte cantar, escucharte en estas letras y verte pues también, Pablo. Espero verte pronto, de verdad, en serio. Ojalá que pronto nos podamos dar un buen abrazo. No sé si tienes pensado, tengo poco tiempo, hacer algo vía streaming para presentar este disco o te vas a esperar hasta que las cosas se mejoren. Estamos buscando toda la manera de conectar con el público, como sea. Así que estamos en contacto. Muchas gracias, Javier, y a todo el equipo. Siempre. Cuídate mucho, Pablo, de verdad, que te siga yendo bien. Gracias, de verdad. Ahí está Pablo Alborán, extraordinario como siempre, sin duda alguna.